por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera. 6 de la mañana, 26 minutos. Doy la bienvenida a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas. Desde la madrugada de este viernes, los combustibles Extra y Ecopaís tienen un precio de $2.72 por galón, acorde a lo establecido en el decreto ejecutivo 308, promulgado por el presidente Daniel Noboa. Los propietarios de taxis, tricimotos y camionetas de transporte comerciales pueden acogerse a una compensación monetaria que permitirá que sus tarifas no se incrementen. Así llegamos a un punto en el que antes los sectores sociales se convulsionaban por una decisión como esta. Se ha venido diciendo que el país necesitaba ir hacia este tipo de medidas para transparentar los precios de los combustibles, un subsidio que ya no aguanta y que deja un gran déficit fiscal al erario nacional. Fernando Benalcázar, muy buenos días. ¿Cómo ve usted la medida? ¿Cómo la analiza? Y si realmente estos fondos irán a los programas sociales, que es para lo que se ha dicho, según el gobierno, irán destinados. Buenos días. Buenos días, Hernán. Un gusto estar en el programa. Un saludo a la audiencia. Muy gentil, gracias. Creo que hace 6 horas y media arrancó para mí un cambio absolutamente necesario desde que entra en vigencia este decreto ejecutivo 308 que reglamenta el tema del precio de los combustibles. El presidente se ha manejado de una manera, si cabe el término, prudente, inteligente con los sectores sociales. Creo que el hecho de no haber topado el punto más sensible, que es el diésel y el gas, ratifican esa decisión política. Pero también, por otro lado, hay que entender, el país no puede seguir perdiendo anualmente en subsidios $600 millones. Y esta decisión de incrementar a $2.722 el valor de la gasolina Extra y Eco permitirá de alguna manera paliar eso, y digo de alguna manera porque va a paliar alrededor del 50% de lo que está presupuestado anualmente para los subsidios. Y aquí hay una serie de puntos que le hacen muy importante y creo que muy bien manejado. El incremento prudente periódico del combustible, haciendo un paralelo, lo que ya se viene dando desde hace 3 años con el tema de la gasolina súper. Los precios se mantienen vigentes hasta el 11 de cada mes, es decir, este incremento a 2.72 deja a la medianoche del 11 de julio de estar vigente y variará de acuerdo a cómo el indicador internacional del precio del petróleo, el WTI, varía. Y aquí viene lo que es innovador y me parece una simplificación al sistema que le ha permitido yo tener un menor impacto, entre comillas, social. Y es una banda en la que se juega. 5%, 10%. 5% hacia arriba, supongamos que el WTI sube un 25% de aquí a varias semanas. No puede jamás incrementarse más de 5% sobre el precio actual de la gasolina. Tomemos como ejemplo, si es que se subiese ese 25% el WTI, no puede jamás subir el 5%, es decir, 13 centavos. Y la gasolina pasaría a costar aproximadamente $2.85. Y el tope de la banda a la baja es el 10%. Supongamos que el WTI baja 30%. No es que el precio de la gasolina va a bajar 30%, sino que hay un tope, en este caso, 27 centavos, tomando el precio base, lo cual la gasolina podría llegar a estar a 2.44. Entonces, eso es muy innovador, simplificado y de alguna manera muy bien complementado con la convocatoria a que se registren las personas que están en los sectores que usted mencionó. Transportes de impacto público, transportes de impacto rural en las actividades varias, transportes como las tricimotos, etcétera. Y en esto ha sido muy bien recibido. 26,000 personas se registraron y el día de hoy arrancan con 19,000 que han cumplido 100% los requisitos
y reciben una compensación. Y esa compensación es un pago en sus cuentas personales anticipado. Entonces esto le hace muy interesante, creo yo, y pese que hay voces de oposición, porque siempre habrá voces de oposición acusando a que estamos sirviendo a los intereses del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Creo que las posibilidades y bajo las circunstancias actuales del país en el tema de seguridad, para que se den estos disturbios como lo tristemente célebre del 19 y junio del 22, son poco probables. Poco probables. El tema es que la afectación parecería llegar a la clase media y alta, según los análisis hechos por las autoridades. A ver, yo creo que sí queda claro que las personas que tienen la posibilidad de comprar un vehículo, y no solo uno, varios puede ser el caso, no deben ser los grandes beneficiarios de los subsidios. Entonces sí, está encaminada hacia un estrato medio alto y en el cual el impacto a la parte más baja económica del país se ha compensado con este sistema. A mí me parece interesante el análisis que hacen, por ejemplo. Si yo soy un señor taxista, ha habido mucha polémica, ¿por qué vamos a financiar un negocio privado? No se está financiando el negocio privado de un señor taxista o del dueño del taxi. Se está financiando por el servicio público que ofrece ese taxi. Se hace un análisis y se dice, los señores taxistas en promedio consumen 156 galones para brindar el servicio mes. Muy bien, compensémosles. Cogemos ese delta, los 26 centavos, multiplicamos por los 156 galones mes y le pagamos anticipadamente por ese valor. Lo mismo han hecho para el transporte rural, para el transporte en general, 145 galones mes. Y no se diga, el transporte más popular principalmente en la costa, que son las tricimotos. También se compensa con 90 galones. Entonces, creo que, reitero, ha habido una forma simplificada e inteligente de buscar cómo compensar esto y evitar lo que más queremos los ecuatorianos, que no haya pérdidas como esos 1.000 millones que el señor Isa y el señor Gary Espinosa y asociados en el 22 lograron o en el 19 lograron. Y esa es una de las voces que se ha hecho vigente. El señor Espinosa de la FENOCIN sale muy airoso ayer a dar conferencias y decir que es impresentable lo que presenta este gobierno. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que han logrado avanzar en un sistema súper complejo, en las negociaciones con el gobierno anterior y debería eso tomarse en cuenta. No sé si usted se acuerda o la audiencia se acuerda. Que no querían ni entre ellos firmar. ¿Perdón? Que no querían ni entre ellos firmar. ¿Se acuerda? Correcto, cuando llegaron al acuerdo? Y se acuerda lo complejo que era. Ajá. ¿Qué tipo de carro tiene? ¿Cuántos ingresos tiene el dueño del carro? ¿Qué cilindraje tiene el carro? ¿Cuántos vehículos están registrados o no están matriculados? Era un tema tan complejo de administrar, que lo hacía imposible. Pero este sistema de la banda 510 es manejable y, reitero, tomando la base de lo que ya viene dándose por varios años en el uso de los combustibles para vehículos de alta gama, los combustibles que usan la super, se simplifica todo hacia el 12 de cada mes, dependiendo de variables internacionales, y a la larga, en este gobierno apenas le queda un año total, dejando de lado las elecciones, le quedan 9 meses, ha creado la base, si es que esto funciona desde el punto de vista social, que creo que sí funcionará como lo dije antes, para que vayamos saliendo de este nocivo problema que tiene el Ecuador. Tener un presupuesto de 644 millones año para subsidios de gasolina es insano. Y por un lado no podemos pedir que nos ayuden, que nos tiren una boya para salvarnos de la parte económica, pidiendo dinero al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y por otro lado votando por el drenaje, esos 644. Se paliará, como dije, en un 50%. Ahora lo importante es que el gobierno sepa orientar propiamente ese dinero y no entre al gasto corriente, sino al gasto social, al desarrollo de salud y demás, que son áreas que están terriblemente afectadas en el país. Claro, ahora estamos observando que no pueden pagar, por ejemplo, los insumos médicos para los hospitales, donde también hay serios problemas. En fin, hay muchas cosas que analizar
¿Y cómo evitar el impacto en el costo de la vida, que es lo que más preocupa? Porque ya hay quienes señalan que sube la gasolina y sube todo, que no debería ser así. Pero usted va al mercado y a pesar de que no se sube combustibles como el diésel, que es con el que transportan los productos generalmente los agricultores o los comerciantes, ya el fin de semana vamos a darnos cuenta de esta especulación de precios, ¿no? Por subió la gasolina, sube todo. Tradicionalmente ha sido así. El abuso de los ecuatorianos con poco conciencia, los ecuatorianos que en una forma de corrupción diferente, pero corrupción, buscan cómo sacar partido individual, se ha hecho presente. Ahora, lo importante está, y creo que este gobierno ha dado visos de eso, de controles más firmes, ser más estructurado, ser poco flexible en temas que afectan por el abuso individual a toda la población ecuatoriana. Serán esos mecanismos a través de las superintendencias respectivas de las ciudades, de los mercados, de las estructuras en donde se puedan dar ejemplos contundentes ante esos abusos. Y yo creo que es el único mecanismo que existe, porque también por otro lado, el hecho de que se busque compensar por el impacto que hubiese tenido a los proveedores de estos servicios como los gremios que hablamos, y también el hecho de compensar con el incremento de bonos a las personas beneficiarias del bono de la pobreza de este país, demuestra la buena intención del gobierno, y creo que es la responsabilidad de todos los que estamos en estas cadenas ser responsables y ser serios y evitar ser corruptos. Creo que es el único camino que nos queda. Fernando, bueno, dejando un poco de lado el tema de los combustibles, aunque va ligado con lo que está pasando en el sector energético, ojalá los recursos que se obtienen por este 50% de la recuperación del subsidio vayan a los sectores sociales. Lo que pasa es que tiene otros problemas urgentes el presidente. Estamos observando lo que está pasando con Coca-Cola Sinclair, estamos observando lo que está pasando con la refinería de Esmeraldas, estamos observando lo que está pasando con la producción de Petroecuador, los apagones, esta situación incontrolada de el tema energético del país. Vemos que ahí hay una parte del Ecuador que tiene un grave problema. ¿Cómo hacer que se financie y que esto se pueda restablecer? Porque parece que en algunas partes, sobre todo en el tema petrolero, ya es como insalvable. Bueno, la crisis en el sector petrolero que se está viviendo al momento ha sido una de las más profundas y peores que ha vivido el país. Comencemos por lo más importante. Existe una empresa petrolera ecuatoriana, Petroecuador, con una cantidad de gerentes en lo que va este gobierno, si no me engaño, 3 o 4, que le hace imposible estructurar y pensar que desde la cabeza funcionen las cosas. A eso se combina o se añade que existe un ministro de Energía y Minas encargado, que ha tenido un rendimiento hasta de excelencia, diría yo, en el tema energético, porque tiene muchísimo valor político e importancia para una posible reelección del candidato presidente. Entonces, en eso él no puede darse el lujo de que fallen y volvamos a estar en el mundo de los apagones y de los problemas de quedarnos sin luz. Más aún, después del discurso inicial de que todo es culpa de los anteriores, pero ya estamos en control total desde hace 2 meses y estaremos en control total en los próximos meses. Entonces, con miras a febrero, no puede darse el lujo que en octubre llegue el estiaje y estemos en problemas. Creo que en ese sentido ha funcionado muy bien el ministro Luque, digno de felicitación. Pero en el sentido del Ministerio de Energía y Minas y el sector petrolero, es impresentable que al día de hoy no exista ni siquiera un viceministro de hidrocarburos, ni siquiera un viceministro de hidrocarburos encargado. Es decir, ese es el segundo factor a añadirse. La cabeza de la política petrolera, que debería ser el director de la orquesta en el sector petrolero, no está ahí, no hay. Ese es un tema muy, pero muy delicado y sensible. Entonces, hablar de situaciones que no controlamos, como es el gran problema anunciado y que viene arrastrándose y que con la esperanza de que no avance,
la erosión regresiva del río, y en las últimas semanas y meses ha tenido una tasa de erosión impresionante, que nos lleva a una situación en la cual, por una prevención lógica y digna de felicitación, el OCP decide parar, porque no puede continuar bombeando crudo en una zona. Si usted ha visto las fotografías, y los radioescuchas habrán visto las fotografías en las redes, en las que las tuberías están colgadas literalmente sobre el río, sin ningún apoyo. Entonces, eso lleva a dejar de transportar 150,000 barriles día y una declaratoria de emergencia por obvias razones. El impacto que eso trae para la producción nacional es sumamente fuerte, porque también 90,000 barriles transportaban por ahí y que dejan de producirse campos y pozos porque no se puede continuar produciendo, y exclusivamente hasta llegar al tope de los niveles de almacenamiento de los tanques que están ubicados en Lago Agrio y Balao. Y por eso el día de ayer usted habrá visto en las noticias que se anuncia una venta spot de 2,800,000 barriles. Es decir, aliviamos, vendemos eso y podríamos mejorar o volver a tener algo de producción. Entonces, la situación es compleja, una de las peores crisis. Petroecuador también declaró emergencia para que sus compromisos y sus contratos de venta no los sancionen, pero haber llegado a niveles de producción tan bajos como los que estamos, no ha sucedido eso en 20 años. Y para colmo, a esta crisis generada por la falta de recursos o por la falta de talento humano o adecuadas gerencias, súmese que el país, en una consulta popular sin sentido, en pocos meses, en menos de 60 días, estaremos enfrentando una baja de producción permanente de 53,000 barriles de petróleo, cuando el famoso campo ITT del bloque 43, por decisión popular, tenga que dejar de producir. Entonces, a esta crisis se suma una crisis también de ingresos. El erario nacional dejará de ver 1.200 millones de dólares que provenían de ese campo, y para colmo, en las pobrezas que tiene el país, tendremos que buscar de dónde sacar 800, 1.200, 1.800 millones de dólares, que se supone es lo que costaría todo el proceso de desmontaje, limpieza y recuperación de áreas de lo que dejaría de ser el campo. Y así tenemos una decisión de recuperar dinero por el tema del subsidio de los combustibles, pero tener que gastar por otro lado. Qué difícil manejo de la economía, un poco complicado, un poco absurdo a veces, si se quiere, por las decisiones que toma el país, a veces sin pensar, ¿no? Porque en consulta popular se decidió aquello. En todo caso, vamos a esperar si las autoridades de Petroecuador al menos rompen el silencio y nos dicen qué van a hacer, porque, por ejemplo, lo que presentó ayer nuestro colega periodista Fausto Yepes, esto de la refinería, que es una bomba de tiempo, en realidad sí nos deja preocupados. Además, los trabajadores han empezado a generar imágenes que nos demuestran que eso es muy obsoleto. Fernando, quiero agradecerle por haber comparecido en esta entrevista, por haber analizado estos temas y por indicarnos también cómo funciona el tema del subsidio, que ya se eliminó a partir de la medianoche de ayer en un 50%. Muy gentil. Muchísimas gracias y siempre las órdenes, Hernán. Gracias, Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, analizando el tema energético aquí en Notimundo al Día. Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien